No vas a creer lo que pasó. Lucero decide seguir en secreto a su exesposo Mijares, y lo que ve deja a todos llorando. La famosa cantante mexicana Lucero hizo algo que nadie esperaba. Siguió en secreto a su exesposo, Manuel Mijares, durante los shows de su gira. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en un descubrimiento que conmovió el corazón de todos. En un teatro casi vacío, con pocas luces encendidas, Lucero vio algo que lo cambió todo. Algo que ni los fans más fieles de Mijares sabían. Ni siquiera sus amigos más cercanos lo habían notado. ¿Qué estaba pasando en ese escenario? ¿Sería una enfermedad grave que él estaba ocultando? ¿Una despedida de los escenarios? ¿O algo aún más emocionante que solo quienes aman de verdad pueden entender? Suscríbete al canal y deja tu like porque esta historia te va a conmover de principio a fin. No te vayas de aquí, necesitas descubrir qué vio Lucero esa noche que la hizo llorar tanto. En el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México, el aire estaba lleno de expectación. Lucero y Manuel Mijares ensayaban para su próximo concierto juntos. Habían sido pareja durante 14 años, casados desde 1997 hasta 2011, y ahora compartían una amistad profunda por sus hijos, José Manuel y Lucerito. A pesar del divorcio, seguían colaborando en la música, recordando éxitos que unían a sus fans. El ensayo comenzó con energía. Lucero, con su voz clara y potente, interpretaba sus partes con facilidad. Manuel, conocido por su timbre romántico, se unía en los duetos. Llegó el turno de 4 veces Amor, una canción que grabaron juntos en 1997 para el álbum El Encuentro. Era un tema emotivo sobre el amor repetido, con letras que hablaban de segundas oportunidades. Manuel empezó a cantar, tu amor me hace falta tu calor. Pero algo falló. Su voz se quebró en las notas altas, como si un hilo invisible la estrangulara. Intentó repetir la frase, pero el sonido salió ronco, casi ahogado. Lucero, que estaba a su lado en el escenario, frunció el ceño. Conocía esa voz mejor que nadie. Habían cantado juntos innumerables veces. Manuel tosió discretamente y sonrió. No pasa nada, solo un poco de cansancio, dijo, tratando de restarle importancia. Pidió un sorbo de agua y continuó, pero las fallas persistieron. En la parte del coro, donde sus voces se entrelazaban, Manuel evitó las notas agudas, bajando el tono sutilmente. El director musical pausó el ensayo y sugirió un descanso. Manuel asintió, secándose el sudor de la frente con una toalla. Lucero no se convenció. Recordaba que Manuel siempre había sido profesional, capaz de manejar largas sesiones sin problemas. Pero esa tarde, sus ojos evitaban los de ella, y su postura parecía tensa. Mientras el equipo ajustaba los micrófonos, Lucero se acercó. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Él respondió con una risa forzada. Claro, solo necesito descansar la garganta. Mañana estaré como nuevo. El ensayo terminó temprano. Manuel se despidió con un abrazo rápido y salió del teatro hacia su auto. Lucero lo vio partir desde la entrada principal. Algo no encajaba. Manuel nunca cancelaba prácticas por fatiga. Era disciplinado, con una carrera de más de 30 años en la música pop mexicana. Lucero sintió un nudo en el estómago, una intuición que la inquietaba. ¿Y si había algo más serio? Pensó en sus hijos, en cómo Manuel siempre priorizaba su salud por ellos. Decidió no quedarse con la duda. Llamó a su chofer, Rodrigo, un hombre de confianza que la acompañaba desde hace años. Prepárate, le dijo, vamos a seguirlo discretamente. No quiero alarmarlo, pero necesito saber qué pasa. Rodrigo asintió sin preguntas. Conocía la lealtad de Lucero hacia su exesposo. Mientras el auto de Manuel se alejaba por las calles de la ciudad, Lucero subió al suyo. El tráfico de la tarde en México era caótico, pero Rodrigo mantuvo la distancia. Lucero observaba por la ventana, su mente llena de preocupaciones. ¿Qué ocultaba Manuel? La respuesta llegaría pronto, en una visita inesperada que confirmaría sus temores. Lucero y Rodrigo seguían el auto de Manuel a una distancia segura. La Ciudad de México bullía con el atardecer, autos claxoneando y peatones cruzando avenidas amplias. Manuel conducía hacia Polanco,
un barrio elegante conocido por sus tiendas de lujo y farmacias especializadas. Lucero, sentada en el asiento trasero, ajustaba su gorra y gafas oscuras para pasar desapercibida. No quería que Manuel la viera, solo necesitaba entender qué sucedía. El auto de Manuel se detuvo frente a una farmacia en la avenida Presidente Masaryk, una de las más exclusivas de Polanco. Era un lugar discreto, con vitrinas llenas de medicamentos importados. Manuel bajó, cubriéndose la boca con una bufanda ligera, aunque el clima no era frío. Caminó con paso apresurado hacia la entrada. Rodrigo estacionó a una cuadra de distancia. Lucero decidió bajar y observar de cerca. «Quédate aquí», le indicó a Rodrigo. «Si me demoro, avísame». Cruzó la calle con cuidado, mezclándose entre los transeúntes. Entró a la farmacia fingiendo buscar algo en los estantes de cosméticos. Desde allí, podía ver a Manuel en el mostrador de recetas. Manuel hablaba en voz baja con el farmacéutico. Pidió analgésicos fuertes, como ibuprofeno de alta dosis, y antiinflamatorios específicos para la garganta, como corticosteroides en spray. Mencionó nombres como fluticasona y diclofenaco, medicamentos comunes para cantantes con problemas vocales. El farmacéutico asintió y preparó el paquete rápidamente. Manuel pagó en efectivo, evitando tarjetas que dejaran rastro. Lucero sintió un escalofrío. Esos medicamentos no eran para un simple cansancio, indicaban inflamación crónica o lesión en las cuerdas vocales. Recordaba que Manuel había tenido problemas similares en el pasado, durante giras intensas, pero siempre los manejaba con reposo. ¿Por qué ocultarlo ahora? ¿Era algo más grave? Manuel salió con la bolsa en mano y subió a su auto. Lucero esperó unos segundos antes de regresar al suyo. «Síganlo, pero con más cuidado», dijo a Rodrigo. El chofer aceleró suavemente, manteniendo la cola del tráfico como escudo. Mientras avanzaban, Lucero reflexionaba. Manuel y ella habían compartido escenarios desde los 90, con éxitos como El privilegio de amar. Su divorcio en 2011 fue amistoso, enfocado en los hijos. Lucerito, su hija, incluso seguía los pasos en la música. Pero si Manuel estaba enfermo, ¿por qué no decírselo? Tal vez no quería preocuparla, o quizás temía afectar sus carreras conjuntas. Las sospechas de Lucero se confirmaban. Esos medicamentos apuntaban a un problema vocal persistente, posiblemente nódulos o pólipos, comunes en cantantes por overuse. Investigaciones médicas verificadas indicaban que el 30% de los vocalistas profesionales enfrentan estos issues en algún punto. El auto de Manuel giró hacia una clínica privada en las afueras de Polanco. Lucero contuvo la respiración. ¿Iría a un médico? Rodrigo redujo la velocidad. Lucero decidió esperar en las sombras, lista para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. Lo que vería a continuación la dejaría con el corazón encogido, abriendo la puerta a revelaciones emocionales profundas. Lucero siguió observando desde su auto, estacionado a una distancia prudente de la clínica privada en las afueras de Polanco. Manuel había entrado al edificio, un centro médico conocido por atender a celebridades con discreción. Lucero sabía que no podía irrumpir, necesitaba actuar con cuidado para no alertarlo. Decidió investigar de manera sutil. Recordaba que Carmela, la asistente personal de Manuel desde hace más de una década, era una persona leal pero accesible. Carmela había trabajado con él en giras y grabaciones, manejando su agenda con eficiencia. Lucero envió un mensaje de texto a Carmela, fingiendo preocupación casual, solo quería saber si Manuel estaba bien después del ensayo. Carmela respondió rápidamente, pero evadió detalles. Lucero insistió, mencionando que lo había visto tenso. Finalmente, acordaron reunirse en un café cercano, lejos de miradas indiscretas. Carmela llegó con expresión preocupada, vestida de manera sencilla, como siempre. Sentadas en una mesa apartada, Lucero fue directa. «Sé que algo pasa con Manuel», dijo. «Lo vi comprando medicamentos en la farmacia, y ahora está en la clínica». Carmela suspiró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Es su voz», confesó. «Hace meses que tiene problemas». El diagnóstico llegó después de exámenes, un calo en las cuerdas vocales, causado por años de uso intensivo.
También hay fragilidad general, como inflamación crónica. Lucero sintió un peso en el pecho. Sabía que los calos vocales, o nódulos, eran comunes en cantantes. Según estudios médicos verificados, como los de la Asociación Americana de Otorrinolaringología, afectan hasta al 20% de los profesionales de la voz por sobrecarga. En el caso de Manuel, con una carrera de más de 40 años y éxitos como soldado del amor, el desgaste era inevitable. Carmela explicó que el médico advirtió sobre el riesgo: si no descansaba, podía perder la voz permanentemente. Operaciones como la laringoscopia o incluso cirugía podrían ser necesarias, pero Manuel se negaba. Él no quiere cancelar nada, continuó Carmela. Tiene conciertos programados, como la gira con Lucero, y apariciones en programas como Juego de Voces, donde canta con su hija Lucerito. Teme decepcionar a los fans y a la familia. Lucero asintió, recordando su propia experiencia con problemas vocales menores en el pasado. Manuel siempre había sido terco, priorizando el trabajo sobre la salud. La conversación duró poco, pero reveló la gravedad. Carmela pidió discreción. Manuel no quería que se supiera para evitar rumores. Lucero prometió guardar el secreto, pero su mente ya planeaba cómo ayudar. Mientras salía del café, vio a Manuel a clínica con una carpeta en mano. No podía ignorarlo más. La verdad la golpeaba fuerte, avivando miedos compartidos por sus años juntos. Lo que vendría después sería un gesto de apoyo inesperado, fortaleciendo lazos que el tiempo no había roto. Lucero decidió actuar. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo el riesgo que corría Manuel. Su relación postdivorcio era de respeto mutuo, habían criado a José Manuel y Lucerito con armonía, colaborando en proyectos musicales como el álbum Hasta que se nos hizo de noche en 2021. Lucero valoraba esa conexión, basada en años de amor y amistad. Al día siguiente, preparó una visita no anunciada a la casa de Manuel en las lomas de Chapultepec. Llevó remedios naturales que usaba ella misma, infusiones de jengibre y miel para calmar la garganta, gotas de propóleo para reducir inflamación, y aceites esenciales de eucalipto para inhalaciones. Estos métodos, respaldados por estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre fitoterapia, ayudaban a cantantes sin efectos secundarios fuertes. Llegó por la tarde, cuando sabía que Manuel estaría solo. Tocó el timbre, y él abrió la puerta sorprendido. «Lucero, ¿qué haces aquí?», preguntó. Ella sonrió y entró, explicando que traía algo para su voz. Manuel intentó negar el problema, pero Lucero fue honesta, celo del calo y la fragilidad. «Carmela me lo contó, pero no te enojes con ella, estoy preocupada por ti». Se sentaron en la sala, rodeados de discos de platino y fotos familiares. Por primera vez, hablaron abiertamente. Manuel admitió el diagnóstico: el calo se formó por exceso de giras y ensayos. «Me asusta perder la voz para siempre», confesó. «Es mi vida, mi forma de conectar con la gente». Recordó momentos duros, como cuando en 2016 se operó de la cervical por dolor crónico, pero esto era diferente, afectaba su esencia. Lucero escuchó con empatía, compartiendo sus propios miedos pasados. «Yo también he lidiado con fatiga vocal», dijo. «Pero ignorarlo empeora todo». Le sugirió reposo y consultar especialistas en voz, como otorrinos expertos en cantantes. Manuel reveló sus temores profundos: fallar a los hijos, especialmente a Lucerito, quien brillaba en Juego de Voces 2025 cantando duetos con él. «No quiero que piensen que soy débil». La conversación fluyó con naturalidad, reconectándolos en un nivel de respeto mutuo. Lucero preparó una infusión allí mismo, y Manuel la probó, riendo por lo amargo. «Gracias», dijo. «Nadie más entiende esto como tú». Se abrazaron, recordando su matrimonio de 1997 a 2011, pero ahora como aliados. Lucero se fue prometiendo más visitas. Manuel se sintió aliviado, pero el camino no terminaba. Pronto, enfrentarían decisiones difíciles juntos, en un momento que uniría a la familia de manera inesperada y emotiva. El ascensor del centro médico ABC subía lentamente hacia el piso de especialidades. Lucero observaba el reflejo de Mijares en las puertas metálicas y notó cómo apretaba y relajaba los puños constantemente. Era un gesto que conocía bien,
algo que él hacía cuando estaba verdaderamente preocupado. Los estudios médicos que llevaban en el sobre Manila parecían pesar más que cualquier disco de platino que hubieran recibido. La recepcionista los reconoció inmediatamente, pero mantuvo la discreción profesional. Dr. Alejandro Vargas Aguayo los esperaba en su consulta, un espacio moderno equipado con la tecnología más avanzada para diagnósticos vocales. Las paredes exhibían certificaciones internacionales y fotografías con cantantes famosos que habían recuperado sus voces bajo su cuidado. El médico, un hombre de 50 años con una presencia tranquilizadora, los recibió con la seriedad que el caso ameritaba. Había revisado los estudios previos y su expresión confirmaba lo que todos temían. Los resultados del análisis laringoscópico estaban desplegados en el monitor de alta definición, mostrando las cuerdas vocales de Mijares con una claridad impactante. Manuel, he revisado minuciosamente todos los estudios, comenzó Dr. Vargas señalando las imágenes. Tienes una laringitis crónica con edema bilateral de los pliegues vocales. La inflamación es considerable y hay signos evidentes de trauma vocal por sobreuso. El grosor anormal que vemos aquí es lo que está afectando la vibración natural de tus cuerdas. Mijares intentó hablar, pero el médico levantó una mano gentilmente. Por favor, conserva tu voz. Cada palabra que pronuncies en este momento está empeorando la situación. A partir de ahora, necesito que te comuniques únicamente por escrito. Lucero tomó un bloc de notas de su bolsa y se lo entregó a Mijares. El primer mensaje que escribió fue directo. ¿Cuánto tiempo de recuperación? La respuesta del doctor Vargas fue contundente. 3 semanas de reposo vocal absoluto. Esto significa silencio total. No puedes hablar, cantar, susurrar, ni siquiera aclarar la garganta. Tu laringe necesita descansar completamente para que la inflamación disminuya y los tejidos se regeneren. El plan de tratamiento es integral y no admite excepciones, continuó el especialista mientras preparaba las recetas. Antiinflamatorios específicos para reducir el edema, inhalaciones con corticosteroides 3 veces al día, y nebulizaciones con suero fisiológico para mantener la hidratación local. También necesitarás modificar completamente tu estilo de vida durante este periodo. Lucero preguntó lo que Mijares no podía expresar. Doctor, ¿hay riesgo de que no recupere completamente su voz? Si seguimos el protocolo exactamente como lo indico, la recuperación será completa. Pero si hay incumplimientos o se fuerza la voz prematuramente, podríamos estar hablando de daño permanente. He visto carreras terminarse por no respetar este tipo de tratamientos. El médico se dirigió directamente a Mijares. Manuel, sé lo difícil que es esto para un cantante de tu calibre. Pero piénsalo como una inversión. Estas 3 semanas de silencio pueden darte 20 años más de carrera. La alternativa es arriesgar que tu voz nunca vuelva a ser la misma. También he coordinado tu tratamiento con Teresa Ramírez, una de las mejores terapeutas vocales del país. Ella comenzará contigo en la segunda semana del reposo, preparando tu aparato fonador para el regreso gradual a la actividad vocal. Mijares escribió una pregunta que Lucero leyó en voz alta. ¿Qué decimos sobre las presentaciones canceladas? Eso lo manejaremos juntos, respondió Lucero antes de que el médico pudiera contestar. Crearemos una historia creíble sobre un periodo sabático artístico. Nadie necesita saber los detalles médicos. Dr. Vargas cerró el expediente y los miró seriamente. La disciplina en este tratamiento determinará si Manuel Mijares sigue siendo una leyenda de la música mexicana o se convierte en una historia de lo que pudo haber sido. La decisión está en sus manos, pero la medicina ha hecho su diagnóstico. Cuando salieron del consultorio, Mijares llevaba consigo un sobre con medicamentos, instrucciones detalladas y un futuro que dependía completamente de su capacidad para guardar el silencio más importante de su carrera artística. La mañana del lunes siguiente marcó el inicio de una nueva realidad para Manuel Mijares. El comunicado oficial ya había sido enviado a los medios, por recomendaciones médicas y para garantizar la mejor calidad en futuras presentaciones. El cantante Manuel Mijares pospone temporalmente sus compromisos artísticos. La prensa especuló sobre todo, desde problemas familiares hasta crisis vocales, pero la verdad permanecía cuidadosamente guardada. En la casa de Mijares en las lomas de Chapultepec, un silencio inusual se había instalado. Las paredes que normalmente resonaban con escalas vocales, ensayos de nuevas canciones y conversaciones telefónicas sobre proyectos musicales.
Ahora solo escuchaban el suave murmullo del humidificador que funcionaba las 24 horas del día. Lucero había reorganizado completamente su agenda para acompañar a Mijares en este proceso. Aunque ya no eran esposos, su compromiso con su bienestar trascendía cualquier etiqueta de relación. Había instalado en la sala principal una pequeña oficina móvil donde ambos podían comunicarse a través de notas escritas, tabletas digitales y gestos que habían desarrollado a lo largo de los años. La primera semana fue la más difícil. Mijares, acostumbrado a expresarse constantemente a través de su voz, tuvo que reaprender formas de comunicación. Llevaba siempre consigo un bloc de notas especial y varios bolígrafos. Sus primeras anotaciones reflejaban frustración. ¿Cómo voy a explicar esto a los productores? O siento como si me hubieran quitado una parte de mí. Lucero respondía con paciencia infinita, escribiendo respuestas alentadoras. Tu voz volverá más fuerte que nunca o esto es temporal, pero tu talento es eterno. También había coordinado con el equipo de Mijares para crear una narrativa convincente sobre un periodo sabático creativo, lo que permitió mantener la privacidad médica mientras se gestionaban las cancelaciones necesarias. Teresa Ramírez llegó a la casa el 10º día del tratamiento, cargando con ella un arsenal de herramientas terapéuticas que parecían salidas de un laboratorio científico. La terapeuta vocal, con su cabello plateado recogido en un moño perfecto y una sonrisa que irradiaba experiencia, había trabajado con los mejores cantantes de ópera, ranchera y pop de América Latina. Su primera sesión no involucró ningún sonido vocal. En su lugar, Teresa se enfocó en técnicas de respiración diafragmática, ejercicios de relajación muscular y posturas corporales que optimizarían la función laríngea una vez que terminara el periodo de silencio. Teresa explicó a través de un sistema de señas y notas escritas que Lucero traducía. La voz es como un atleta olímpico. No se entrena solo el día de la competencia, sino que se prepara todo el cuerpo, toda la mente, todo el sistema para que cuando llegue el momento, la actuación sea perfecta. Los ejercicios comenzaron de manera gradual. Respiraciones profundas contando hasta 10, retención del aire, exhalación controlada. Movimientos suaves del cuello y los hombros para liberar tensiones acumuladas. Estiramientos específicos de los músculos que rodean la laringe. Todo esto mientras Mijares permanecía en completo silencio vocal. La habitación de música en casa de Mijares había sido reorganizada especialmente para este momento. Teresa Ramírez había llegado una hora antes con su equipo de monitoreo vocal, pequeños dispositivos que medirían cada vibración, cada resonancia. Cada matiz de la voz que había estado en silencio durante 21 días interminables. Dr. Vargas había dado la autorización la tarde anterior. Mijares podía comenzar con vocalizaciones controladas. Nada intenso, nada forzado, pero sí los primeros sonidos reales después del periodo más largo de silencio vocal de toda su carrera. Lucero había documentado cada día de recuperación, y este viernes, 15 de agosto se convertiría en el más importante de todos. El piano de cola permanecía cerrado, esperando. Las partituras de sus canciones más famosas descansaban en el atril, pero Mijares las había ignorado deliberadamente. Algo en su interior le decía que este primer encuentro con su voz renovada debía ser diferente, más personal, más auténtico. Teresa comenzó con ejercicios básicos de respiración. Inhalaciones profundas, exhalaciones controladas, activación del diafragma sin producir sonido. Mijares siguió cada instrucción con la disciplina de un atleta que se prepara para la competencia más importante de su vida. Sus gestos eran más conscientes ahora, cada movimiento tenía propósito y respeto hacia su instrumento vocal. Los primeros sonidos fueron casi etéreos. Simples vocales, A, E, I, O, U, emitidas con un volumen apenas perceptible. Teresa monitoreaba las vibraciones en tiempo real, y sus expresiones de aprobación tranquilizaron tanto a Mijares como a Lucero. La voz respondía perfectamente, sin irritación, sin esfuerzo, con una fluidez que superaba las expectativas médicas. Después de 30 minutos de ejercicios básicos, Teresa autorizó el siguiente nivel, frases habladas cortas. Mijares eligió palabras cargadas de significado, gracias, amor, música, esperanza. Su voz sonaba diferente, más profunda en ciertos registros, con armónicos que antes no estaban presentes. Era como si el descanso forzado hubiera permitido que su aparato vocal se reconectara consigo mismo de manera más orgánica. Llegó el momento que todos esperaban. Teresa asintió.
Mijares podía intentar cantar. Nada elaborado, melodías simples, pero al fin podía reunir su voz con la música después de 3 semanas de separación obligatoria. Mijares se dirigió al piano con pasos lentos, casi ceremoniales. Sus dedos encontraron las teclas como si fueran viejos amigos que se reencuentran después de un largo viaje. Los primeros acordes fueron menores, introspectivos, cargados de la emoción contenida durante semanas de silencio. Cuando comenzó a cantar, la primera línea surgió espontáneamente: en el silencio encontré mi verdad. Su voz fluía con una facilidad sorprendente, pero había algo fundamentalmente diferente. No era la voz técnicamente potente que había conquistado escenarios internacionales. Era más íntima, más vulnerable, como si hubiera aprendido a comunicar emociones que antes permanecían ocultas bajo capas de perfección técnica. La melodía se desarrollaba sin esfuerzo, 21 días sin palabras, 21 noches aprendiendo a escuchar, lo que mi alma siempre quiso cantar, pero mi voz no sabía expresar. Cada frase musical respetaba los nuevos límites de su instrumento vocal, pero al mismo tiempo exploraba territorios emocionales que nunca había visitado en sus 4 décadas de carrera. Lucero observaba fascinada cómo la rehabilitación médica se transformaba en creación artística pura. Esta no era una sesión de terapia vocal, era el nacimiento de una nueva forma de hacer música. Mijares había encontrado en su voz recuperada no solo la capacidad técnica, sino una honestidad emocional que transformaba cada nota en confesión personal. La canción continuó por 15 minutos más, desarrollándose orgánicamente, con versos que hablaban de redescubrimiento, de segundas oportunidades, de la sabiduría que solo llega a través del silencio forzado. Teresa documentaba cada momento, sabiendo que estaba presenciando algo excepcional en su carrera como terapeuta vocal. Cuando Mijares tocó los últimos acordes, el silencio que siguió estaba cargado de asombro. Esta nueva voz no era mejor o peor que la anterior, era diferente, más auténtica, más conectada con su esencia artística. Quiero grabar esto, dijo finalmente, su voz ahora hablaba manteniendo esa nueva calidad íntima. No para una discográfica, no para el mercado. Quiero que esta canción exista exactamente como acaba de nacer. Una semana después de su primera composición post-recuperación, Mijares despertó con una idea que lo llenó de una nostalgia dulce y una emoción renovada. Mientras tomaba su té de manzanilla matutino, parte de su nueva rutina de cuidado vocal, recordó un lugar que había sido fundamental en los inicios de su carrera musical, el Rincón de los Suspiros. La pequeña cantina del centro histórico, ubicada en una callejuela casi secreta entre Venustiano Carranza y Regina, había sido el refugio de músicos emergentes durante los años 80. Era uno de esos lugares que no aparecían en las guías turísticas pero que todo verdadero amante de la música mexicana conocía. Sus paredes de ladrillo expuesto habían escuchado las primeras interpretaciones de canciones que después se convertirían en clásicos inmortales. Mijares recordaba vívidamente las noches cuando él y Lucero, ambos al inicio de sus carreras, se reunían allí con otros cantantes desconocidos para compartir canciones, sueños y la pasión pura por la música. Era antes de los contratos discográficos, antes de los teatros sold out, antes de que sus nombres se convirtieran en leyenda. Era cuando la música era solo música, sin estrategias comerciales ni presiones de mercado. Tomó su teléfono y marcó el número de Lucero. Su voz, ahora más cuidada en cada conversación, llevaba una emoción contenida. Lucero, ¿recuerdas el Rincón de los Suspiros? Del otro lado de la línea, hubo un silencio cargado de memorias. Por supuesto que lo recuerdo, Manuel. ¿Cómo podría olvidarlo? Ahí cantamos juntos por primera vez, para amarnos más. Aún no éramos nada en la industria, solo 2 jóvenes que amaban cantar. Exacto, respondió Mijares. He estado pensando, después de todo lo que hemos vivido estas semanas, después de redescubrir mi voz, quiero regresar ahí. Quiero cantar la nueva canción, pero no solo. Quiero que cantemos juntos otra vez, como en los viejos tiempos, sin cámaras, sin prensa, sin expectativas. Solo nosotros y la música. Lucero sintió como su corazón se aceleraba. La propuesta tenía algo de mágico, de sanador, de perfectamente circular. ¿Estás hablando de una presentación privada? Estoy hablando de regresar a casa, dijo Mijares con una convicción que ella no había escuchado en años. Don Sebastián sigue siendo el dueño. Llamé ayer para preguntar. El lugar apenas ha cambiado.
Sigue siendo esa cantina íntima donde caben 40 personas máximo, donde el micrófono es opcional y donde la música se siente en el alma antes que en los oídos. La idea comenzó a tomar forma rápidamente. Sebastián Herrera, el propietario de El Rincón de los Suspiros desde 1979, había sido testigo del crecimiento de docenas de artistas que después conquistaron el mundo. Su cantina era más que un negocio, era un santuario de la música auténtica. Cuando Mijares le explicó su deseo de regresar a cantar allí, don Sebastián se emocionó hasta las lágrimas. Mijares, hijo, esta cantina siempre será tu casa, le dijo con voz quebrada. El Café de Nadie en la Roma Norte no esperaba recibir esa noche a dos de las voces más importantes de México. El pequeño local de Chihuahua 135, conocido por su ambiente bohemio y su excelente curaduría musical, funcionaba como cafetería durante el día y se transformaba en un refugio nocturno para amantes de la música auténtica. Sus paredes de ladrillo expuesto y luces tenues creaban la atmósfera perfecta para lo que estaba por suceder. Mijares y Lucero habían decidido cambiar de planes. El Rincón de los Suspiros del centro histórico se había llenado de rumores sobre su posible aparición, y algunos paparazzi comenzaban a rondar la zona. Necesitaban un lugar más discreto, más íntimo, donde pudieran reconectarse con la música sin presiones ni expectativas mediáticas. Carlos Mendoza, propietario del Café de Nadie, casi no podía creer la llamada telefónica que había recibido esa tarde. Una voz familiar le preguntaba si sería posible usar su espacio para una presentación privada e improvisada. Cuando reconoció que era Lucero quien hablaba, su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura profesional que caracterizaba a su establecimiento. A las 9 de la noche, el café albergaba a sus clientes habituales, escritores con laptops, parejas en conversaciones íntimas, estudiantes de arte discutiendo sobre cine europeo, y algunos músicos independientes que frecuentaban el lugar esperando su turno en el micrófono abierto. La atmósfera era exactamente lo que Mijares y Lucero buscaban, auténtica, sin pretensiones, llena de gente que valoraba la música por encima de la fama. Cuando entraron discretamente por la puerta lateral, vestidos de manera casual, él con una camisa de lino blanca y jeans, ella con un vestido sencillo y una chaqueta de mezclilla. Algunos clientes los reconocieron gradualmente. Pero la naturaleza del lugar impidió cualquier alboroto. En el Café de Nadie, la música era sagrada, y todos entendían la importancia de respetar el momento artístico. Carlos se acercó con 2 tazas de café de olla y los dio hacia el pequeño rincón donde normalmente se realizaban las presentaciones acústicas. Un piano vertical ligeramente desafinado y un micrófono vintage completaban el setup más humilde en el que Mijares había cantado en décadas. Sin anuncios ni presentaciones formales, Mijares se dirigió al piano. Sus dedos encontraron las teclas con la familiaridad de quien ha vivido toda una vida haciendo música. Los primeros acordes fueron suaves, casi susurrados, como si estuviera probando no solo el instrumento, sino también el momento, el espacio, la energía de las 40 personas que llenaban el pequeño café. Buenas noches, dijo finalmente al micrófono, su voz transformada resonando en el espacio íntimo. Soy Manuel, y esta es Lucero. Hemos venido aquí esta noche porque a veces necesitas regresar a lo básico para recordar por qué haces música. Hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Hace pocas semanas pasé por un momento difícil con mi voz. Tuve que guardar silencio durante 21 días para recuperarme. Y en ese silencio aprendí algo que quiero compartir con ustedes esta noche. Los clientes del café guardaron un silencio respetuoso. No era común que un artista de la talla de Mijares compartiera algo tan personal en un espacio tan pequeño. La vulnerabilidad del momento creó una intimidad que ningún gran teatro podría replicar. Esta primera canción nació durante mi recuperación, continuó, sus dedos iniciando la melodía de El silencio que enseña. Es sobre encontrar tu voz cuando crees que la has perdido. Cuando comenzó a cantar, la voz que emergió era diferente a todo lo que el público había escuchado antes. No era la voz potente y técnicamente perfecta de los grandes escenarios, sino algo más cercano, más humano. Cada palabra llevaba el peso de la experiencia vivida, cada nota expresaba una gratitud profunda por el simple acto de poder hacer música. Lucero lo acompañó en los coros, sus voces entrelazándose con una química que trascendía su historia personal. Cuando terminó la canción, el silencio que siguió fue cargado de emoción.
Varias personas en el público tenían lágrimas en los ojos, no por el espectáculo, sino por la honestidad brutal de lo que acababan de presenciar. Ahora, dijo Mijares, queremos cantarles algunas canciones que nos recuerdan por qué empezamos a hacer esto. Música sin filtros, sin producción, solo 2 voces y un piano ligeramente desafinado en un café de la Roma Norte un viernes por la noche. Los siguientes 60 minutos fueron una masterclass de autenticidad musical. Cantaron versiones despojadas de sus éxitos más conocidos, intercalándolas con covers de José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. La audiencia cantó junto con ellos en Para amarnos más, y hubo un momento de silencio reverencial durante una versión íntima de El privilegio de amar. Al final de la noche, cuando se despidieron sin pedir aplausos ni hacer reverencias, algo había cambiado tanto en ellos como en cada persona presente. Habían presenciado no solo música, sino una revelación sobre el poder sanador de la vulnerabilidad artística auténtica. Entre la audiencia del Café de Nadie, en una mesa discreta cerca de la ventana que daba a la calle Chihuahua, se encontraba don Eusebio Hernández, un hombre de 73 años que había llegado al café por casualidad. Llevaba en las manos un rosario de cuentas gastadas por décadas de oración, y en sus ojos cansados se reflejaba el peso de una historia que solo él conocía completamente. Don Eusebio había estado casado durante 48 años con Esperanza Morales, una mujer que había llenado su vida de música desde el primer día que la conoció. Esperanza tenía la costumbre de cantar mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras cuidaba el pequeño jardín de su casa en la colonia Doctores. Su voz no era profesional, pero tenía algo que hacía que don Eusebio se detuviera cada vez que la escuchaba. Esperanza había partido hace apenas 6 meses, víctima de una enfermedad que se la llevó lentamente, día a día, nota a nota. En sus últimos días, cuando ya no podía hablar, don Eusebio le cantaba las canciones que ella solía interpretar. Especialmente el Ave María que había aprendido de su abuela y que cantaba cada Navidad para toda la familia reunida. Esa noche, don Eusebio había salido a caminar por la Roma Norte, como hacía cada viernes desde que Esperanza ya no estaba. El silencio de su casa se había vuelto insoportable, y las calles le ofrecían al menos el rumor de la vida continuando. Cuando vio las luces cálidas del Café de Nadie, entró buscando simplemente un lugar donde tomar un café y observar a la gente joven vivir sus vidas. No esperaba encontrarse con Mijares y Lucero. Cuando los reconoció, una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Esperanza había sido fanática de ambos cantantes. Tenía todos sus discos, conocía todas sus canciones, y durante su matrimonio habían visto juntos cada presentación televisiva, cada especial navideño, cada aparición pública de la pareja musical. Durante la presentación íntima, don Eusebio había permanecido en silencio, pero sus lágrimas habían comenzado a fluir desde la primera canción. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino algo más complejo, una mezcla de nostalgia, gratitud y reconocimiento de que la música tiene el poder de conectar tiempos, espacios y corazones separados por la muerte. Cuando Mijares y Lucero terminaron su último tema anunciado, el silencio reverencial llenó el café. Era ese tipo de silencio que sigue a algo extraordinario, cuando nadie quiere ser el primero en romper el hechizo con aplausos ordinarios. Fue entonces cuando don Eusebio se levantó lentamente de su mesa. Sus pasos fueron vacilantes al principio, pero se hicieron más firmes mientras se acercaba al piano. La audiencia lo observó con curiosidad respetuosa, sintiendo instintivamente que algo importante estaba por suceder. Don Eusebio se dirigió directamente a Mijares, quien aún tenía las manos sobre las teclas del piano. Con voz quebrada pero clara, le dijo: «Maestro, mi esposa Esperanza falleció hace 6 meses. Ella los amaba a ustedes, conocía todas sus canciones. Esta noche, escuchándolos cantar así, tan cerca, tan real, he sentido que ella estaba aquí conmigo». Sacó de su bolsillo el rosario que había llevado toda la noche y se lo extendió a Mijares. «Este rosario fue de mi Esperanza. Ella lo usó durante toda nuestra vida juntos. Quiero que usted lo tenga, como agradecimiento por haberme devuelto a mi esposa por un momento esta noche». Mijares recibió el rosario con una reverencia que solo se reserva para los objetos sagrados. Las cuentas gastadas por décadas de fe pesaban más que cualquier premio que hubiera recibido en su carrera. Lucero se acercó y puso su mano sobre el hombro de don Eusebio, quien continuó hablando. A Esperanza le gustaba mucho el Ave María. Lo cantaba cada Navidad. Si no es mucha molestia,
¿Podrían cantarlo para ella? Sin intercambiar palabras, Mijares colocó sus dedos en las teclas. Los primeros acordes del Ave María llenaron el pequeño espacio con una solemnidad que transformó el café en una capilla improvisada. Cuando Lucero comenzó a cantar, su voz tomó una cualidad etérea, como si entendiera que estaba sirviendo de puente entre este mundo y el otro. Ave María, gracia plena, cantó, y su voz pareció elevarse más allá del techo del café, más allá de las limitaciones físicas del espacio. Mijares la acompañó con armonías que nunca habían ensayado pero que surgían naturalmente, como si la música misma dictara lo que debía suceder. Durante esos 4 minutos, el café de nadie se convirtió en un lugar sagrado donde la música trascendió el entretenimiento para convertirse en oración, en healing, en comunión espiritual. Cada persona presente sintió que estaba participando en algo que iba mucho más allá de una presentación musical. La sala de espera del Centro Médico ABC tenía una energía completamente diferente esta vez. Mijares llegó acompañado de Lucero, pero su postura era relajada, confiada, casi expectante. Habían pasado 6 semanas desde el diagnóstico inicial, y las últimas 2 semanas de actividad vocal controlada habían sido reveladores. Su voz no solo había regresado, sino que parecía haber encontrado nuevas dimensiones que antes no existían. Dr. Alejandro Vargas los recibió con una sonrisa que anticipaba buenas noticias. Los estudios de control estaban listos sobre su escritorio, laringoscopías de seguimiento, análisis de frecuencias vocales y resonancias magnéticas que mostrarían el estado actual de las cuerdas vocales de uno de los cantantes más importantes de México. Manuel, antes de revisar los resultados técnicos, quiero que me cuentes cómo te has sentido estas últimas semanas, comenzó Dr. Vargas mientras preparaba el equipo de visualización. ¿Has experimentado alguna molestia, fatiga vocal o limitaciones durante tus presentaciones recientes? Mijares respondió con una voz que sonaba notablemente clara y relajada. Doctor, ha sido extraordinario. No solo no he sentido molestias, sino que he descubierto registros en mi voz que no sabía que existían. Es como si el periodo de descanso hubiera permitido que mi aparato vocal se reorganizara de una manera más eficiente. Lucero agregó, Doctor, yo he sido testigo de toda su recuperación. Su voz ahora tiene una flexibilidad y una expresividad que, honestamente, nunca había escuchado antes. Es técnicamente sólida, pero también más emotiva, más conectada. Dr. Vargas encendió el monitor de alta definición y desplegó las imágenes comparativas. Los resultados eran impresionantes incluso para alguien con su experiencia tratando cantantes profesionales. Las cuerdas vocales de Mijares mostraban una recuperación que superaba todas las expectativas médicas. Miren esto, dijo señalando las imágenes. La inflamación ha desaparecido completamente. El edema bilateral que teníamos hace 6 semanas ya no existe. Pero lo más sorprendente es que los tejidos no solo han regresado a su estado normal, sino que muestran una tonicidad y flexibilidad que sugiere que están en mejor condición que antes de la lesión. Las mediciones acústicas confirmaban la observación visual. Los análisis de frecuencia mostraban un rango vocal más amplio, con armónicos más ricos y una capacidad de modulación que había mejorado significativamente. Era como si el tratamiento riguroso hubiera servido no solo para curar, sino para optimizar completamente su instrumento vocal. Dr. Vargas continuó con entusiasmo profesional. Manuel, estos resultados son excepcionales. Tu disciplina durante el periodo de reposo, combinada con el trabajo de Teresa Ramírez y tu nueva aproximación al canto, han producido lo que podríamos llamar una voz mejorada. No solo estás recuperado, estás en la mejor condición vocal que probablemente hayas tenido en décadas. La siguiente pregunta era inevitable. ¿Esto significa que puedo retomar proyectos más ambiciosos? Giras extensas, grabaciones de álbumes completos, presentaciones en grandes venues. La respuesta del médico fue categórica. No solo puedes retomar proyectos ambiciosos, sino que ahora tienes las herramientas vocales para abordar repertorios y técnicas que tal vez antes representaban un riesgo. Tu voz tiene ahora una resistencia y una versatilidad que te permiten explorar territorios musicales nuevos. Lucero sintió una emoción que no había experimentado en años. Veía en los ojos de Mijares una luz que había estado ausente durante mucho tiempo, no solo por la crisis vocal reciente, sino por el desgaste acumulado de décadas de carrera intensa. Era como si hubiera redescubierto no solo su voz,
sino su pasión por explorar los límites de lo que podía hacer artísticamente. Dr. Vargas concluyó la consulta con recomendaciones para mantener la salud vocal a largo plazo. Continúa con los ejercicios de Teresa, mantén la hidratación constante, y lo más importante, conserva esta nueva relación que has desarrollado con tu voz. Has aprendido a respetarla, a escucharla, a trabajar con ella en lugar de forzarla. Cuando salieron del consultorio, Mijares llevaba consigo no solo un certificado médico de alta completa, sino una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser un artista maduro. La crisis se había convertido en oportunidad, el silencio forzado en redescubrimiento, y la vulnerabilidad en fortaleza. En el estacionamiento del hospital, Mijares tomó las manos de Lucero y le dijo, ¿sabes qué significa esto? Significa que podemos soñar en grande otra vez. Pero esta vez, con la sabiduría de saber que la música no es solo un trabajo o una carrera. Es un regalo que debe ser cuidado, respetado y compartido con gratitud. Lucero sonrió, sabiendo que estaba presenciando no solo la recuperación médica de una voz, sino el renacimiento artístico de uno de los cantantes más queridos de México. El futuro, que había parecido incierto 6 semanas atrás, ahora se extendía ante ellos lleno de posibilidades musicales que apenas comenzaban a imaginar. La sala de grabación de Estudios Abbey Road México en las Lomas de Chapultepec había visto pasar a los mejores artistas del país, pero esa tarde de octubre tenía una energía especial. Mijares había alquilado el estudio por un mes completo, no para grabar un álbum comercial con productores y arreglistas, sino para crear algo completamente diferente. Un testimonio artístico de su proceso de transformación personal y vocal. El proyecto había nacido espontáneamente 3 semanas después de la consulta médica positiva. Mijares despertó una mañana con la certeza absoluta de que tenía que documentar musicalmente todo lo que había vivido. No era suficiente haber recuperado su voz, necesitaba crear un álbum que fuera testimonio de crecimiento, vulnerabilidad y renacimiento artístico. Transformación sería un disco completamente diferente a todo lo que había hecho en sus 40 años de carrera. Sin orquestaciones grandiosas, sin efectos de producción sofisticados, sin estrategias de mercado. Solo voz, piano, guitarra acústica y la verdad desnuda de un artista que había aprendido a encontrar fuerza en la fragilidad. Lucero había aceptado participar en el proyecto no como invitada especial, sino como colaboradora artística plena. Su relación había evolucionado hacia algo que trascendía las etiquetas de exmatrimonio o sociedad musical. Eran 2 artistas maduros que habían descubierto que sus voces juntas podían contar historias que ninguno podría narrar en solitario. El álbum comenzaría con El silencio que enseña, la canción que había surgido naturalmente en su primera sesión vocal post-recuperación. Pero la pieza central del disco sería una versión del Ave María que habían interpretado en el Café de Nadie, la misma que había conmovido tan profundamente a don Eusebio y su memoria de esperanza. Esa tarde, mientras ajustaban los micrófonos en la cabina insonorizada, Mijares explicó su visión al ingeniero de sonido. Quiero que cada respiración se escuche, cada pausa tenga significado. Cada nota lleve la historia de lo que hemos vivido. Este no es un disco para competir en las listas de éxitos, es un documento de lo que significa encontrarse artísticamente después de perderse. La grabación del Ave María tomó toda la tarde. No por dificultades técnicas, sino porque cada toma revelaba nuevas dimensiones emocionales de la pieza. Mijares y Lucero habían decidido interpretarla en español, basándose en la traducción tradicional que Esperanza solía cantar. Pero con arreglos que respetaran tanto la solemnidad de la oración como la intimidad de la experiencia que los había inspirado. Cuando finalmente lograron la toma definitiva, el silencio que siguió en la sala de grabación fue profundo. El ingeniero, un profesional con décadas de experiencia, tenía lágrimas en los ojos. Era evidente que habían capturado algo que iba más allá de la música técnicamente perfecta. Habían documentado un momento de trascendencia artística auténtica. Lucero, mirando a Mijares a través de los auriculares, susurró, esto va a tocar corazones que necesitan sanarse, Manuel. No es solo nuestra historia, es la historia de cualquiera que haya tenido que encontrar su voz después de creer que la había perdido. El álbum incluiría 8 canciones más, versiones íntimas de clásicos reformulados, 2 composiciones nuevas inspiradas en cartas que habían recibido de fanáticos durante su periodo de silencio. Y una versión despojada de Para amarnos más que contaría la historia de su relación desde la perspectiva de 2 adultos que habían aprendido que el amor puede evolucionar sin desaparecer.
Mijares había tomado una decisión radical sobre la distribución. Transformación no sería lanzado por una gran discográfica ni tendría campañas publicitarias masivas. Se distribuiría directamente a través de plataformas digitales independientes, y las ganancias se destinarían a un fondo para apoyar a músicos jóvenes que enfrentaran crisis de salud similares. La primera presentación del material sería en el mismo Café de Nadie donde había renacido artísticamente, en una serie de conciertos íntimos para 50 personas máximo. Después, tal vez algunos festivales selectos, teatros pequeños, espacios donde la música pudiera ser experimentada como arte y no como entretenimiento masivo. Esa noche, cuando terminaron la sesión de grabación, Mijares y Lucero se quedaron solos en el estudio. Él tocaba suavemente en el piano fragmentos de las canciones grabadas, mientras ella organizaba las notas y reflexiones que habían escrito durante el proceso. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Mijares sin dejar de tocar. Por primera vez en décadas, no me preocupa si el álbum vende millones de copias o si llega al número 1. Lo único que me importa es que cuando alguien lo escuche, sienta que no está solo en su proceso de transformación. Lucero cerró su cuaderno y se acercó al piano. Eso significa que realmente hemos encontrado lo que estábamos buscando sin saber que lo buscábamos. La música como sanación, no como producto. El proyecto Transformación había comenzado oficialmente, no como un regreso triunfal, sino como un testimonio íntimo de que a veces perderse completamente es el único camino para encontrar quién realmente eres como artista. 6 meses después del lanzamiento de Transformación, Mijares recibió una llamada telefónica que cambiaría completamente su percepción sobre el alcance de su proyecto artístico. Al otro lado de la línea, una voz joven y emocionada se presentó como Mariana Hernández, de 23 años, estudiante de composición musical en el Conservatorio Nacional. Maestro Mijares, comenzó la joven con una mezcla de nerviosismo y determinación. Soy la nieta de don Eusebio Hernández. El señor que le entregó el rosario de mi bisabuela Esperanza en el Café de Nadie hace unos meses. Mijares se incorporó inmediatamente en su silla. El recuerdo de don Eusebio y su emotiva petición para cantar el Ave María seguía siendo uno de los momentos más conmovedores de todo su proceso de transformación artística. El rosario de Esperanza permanecía en su piano de casa, recordándole diariamente que la música puede servir como puente entre mundos. Mariana continuó. Abuelo me contó toda la historia de esa noche, y cuando escuché el álbum Transformación, especialmente su versión del Ave María, algo cambió en mí. Entendí que la música puede ser mucho más que entretenimiento o éxito comercial. Puede ser sanación, puede ser testimonio, puede ser arte verdadero. La joven explicó que había estado luchando con la presión de la industria musical moderna, sintiendo que su educación clásica no tenía lugar en un mundo dominado por algoritmos y tendencias virales. Pero el ejemplo de Mijares le había demostrado que era posible crear arte auténtico sin comprometer la integridad artística. He organizado algo que quiero compartir con usted, continuó Mariana con creciente entusiasmo. Se llama Noches de Verdad. Es una serie de conciertos mensuales en espacios íntimos de la ciudad, donde músicos jóvenes presentan material original, honesto, sin buscar la validación de las redes sociales o las listas de popularidad. El concepto había nacido directamente inspirado por la experiencia del Café de Nadie. Mariana había conseguido que varios Venus pequeños donaran sus espacios una noche al mes para estos eventos. Los músicos participantes se comprometían a presentar material original que representara su verdad artística, sin importar si encajaba en los géneros comerciales del momento. La primera noche de verdad se había realizado en el mismo Café de Nadie, con Carlos Mendoza como entusiasta coanfitrión. 28 músicos jóvenes se habían presentado durante 3 horas, creando un ambiente que recordaba los mejores momentos de los cafés cantante de los años 60. Pero con la sensibilidad contemporánea de una generación que había crecido en la era digital. Maestro, dijo Mariana, ya llevamos 5 ediciones. Cada mes tenemos más músicos interesados y más audiencia que busca experiencias musicales auténticas. Pero lo más hermoso es que muchos de estos jóvenes estaban a punto de abandonar la música porque sentían que no había espacio para la honestidad artística. Mijares escuchaba fascinado mientras Mariana describía cómo su álbum había funcionado como catalizador para una pequeña revolución de autenticidad musical. Otros cantantes establecidos habían comenzado a grabar material más personal, teatros pequeños estaban programando más noches de cantautor.
y las escuelas de música empezaban a incluir seminarios sobre música como vehículo de sanación social. El crítico musical de la jornada, Raúl Bermúdez, había escrito un artículo titulado El efecto transformación, documentando cómo el álbum de Mijares había inspirado lo que él llamaba un regreso a los valores fundamentales de la música como arte comunicativo. Bermúdez citaba más de 20 artistas emergentes que declaraban haberse inspirado en el ejemplo de vulnerabilidad y autenticidad de Mijares. Mariana tenía una propuesta específica. Maestro, queremos invitarlo a ser padrino artístico de las Noches de Verdad. No necesitamos que se presente cada mes, solo que nos permita decir que apoya lo que estamos haciendo. Su nombre ayudaría a validar este movimiento hacia la música auténtica. Mijares no tardó ni un segundo en responder: Mariana, no solo acepto ser padrino, sino que quiero participar activamente. ¿Qué te parece si Lucero y yo cerramos la próxima Noche de Verdad con un pequeño set acústico? Sin anuncios previos, sin promoción, solo como regalo para los músicos jóvenes que están manteniendo viva la llama de la honestidad artística. La propuesta emocionó tanto a Mariana que comenzó a llorar al teléfono. No era solo el apoyo de un artista consagrado, era la confirmación de que su intuición sobre el poder transformador de la música auténtica había sido correcta. Cuando terminó la llamada, Mijares se quedó mirando el rosario de esperanza sobre su piano. Don Eusebio había buscado esa noche en el café una conexión con su esposa fallecida a través de la música. Lo que no podía imaginar era que su gesto emotivo desencadenaría una cadena de inspiración que ahora estaba influenciando a toda una generación de músicos jóvenes. Transformación había logrado algo que ningún disco comercial podía conseguir: había creado un legado de autenticidad que se multiplicaba orgánicamente, inspirando a otros artistas a encontrar su propia voz verdadera sin miedo al juicio comercial o social. En la terraza de la casa de Lucero en Las Lomas, una tarde de diciembre se desarrollaba una conversación que había tardado años en poder suceder. José Manuel y Lucerito, sus dos hijos, ahora de 24 y 21 años respectivamente, observaban a sus padres con una mezcla de curiosidad y admiración que solo los hijos adultos pueden tener hacia progenitores que han evolucionado más allá de los roles tradicionales. Los últimos meses habían sido reveladores para toda la familia. El proyecto Transformación no solo había cambiado la carrera de Mijares, sino que había servido como catalizador para redefinir completamente la dinámica familiar. Las presentaciones conjuntas, las largas horas de grabación, y sobre todo, la experiencia compartida de vulnerabilidad artística, habían creado entre Lucero y Manuel algo que no tenía nombre en los diccionarios convencionales del amor. José Manuel, el músico de la familia que estudiaba en Berklee College of Music, fue el primero en abordar el tema que todos habían estado observando pero que nadie se atrevía a verbalizar: papá, mamá, ustedes dos han encontrado algo que nunca habíamos visto antes. No es exactamente como cuando estaban casados, pero tampoco es solo amistad o sociedad artística. Lucerito, con la perspicacia emocional que la caracterizaba, añadió: es como si hubieran descubierto una forma de amor que no necesita etiquetas ni certificados. Se aman, se respetan, se apoyan, pero desde un lugar de libertad total. Lucero intercambió una mirada con Mijares que contenía años de conversaciones, malentendidos superados, heridas sanadas y una comprensión mutua que había madurado como el vino más fino. Habían pasado 14 años casados, 12 años divorciados, y ahora estaban construyendo algo completamente nuevo, una relación que trascendía las categorías sociales convencionales. Manuel tomó la palabra con la misma honestidad que había mostrado en el café de Nadie cuando reveló su crisis vocal: hijos, lo que su madre y yo hemos descubierto es que el amor verdadero no termina nunca, solo se transforma. Cuando nos divorciamos, creíamos que el amor había muerto, pero lo que había muerto era una forma específica de estar juntos que ya no funcionaba para nosotros. Lucero continuó la reflexión: durante estos meses, trabajando juntos en el álbum, viviendo la crisis vocal de tu papá, compartiendo los momentos más vulnerables de nuestras vidas artísticas, nos dimos cuenta de que seguimos siendo almas gemelas. Pero ahora somos almas gemelas libres, que se eligen mutuamente cada día sin la presión de roles predefinidos. La conversación se desarrolló durante horas, con la honestidad que solo es posible cuando las personas han atravesado crisis profundas y han salido transformadas del otro lado. Mijares explicó cómo el periodo de silencio vocal le había enseñado a valorar no solo su propia voz, sino la voz de los demás, especialmente la de Lucero,
de una manera completamente nueva. No necesitamos vivir juntos para ser una familia, dijo Mijares. No necesitamos estar casados para amarnos profundamente. No necesitamos roles tradicionales para apoyarnos mutuamente en nuestros sueños y en nuestras crisis. Lo que necesitamos es lo que tenemos ahora: honestidad total, respeto absoluto, y la libertad de ser nosotros mismos sin pretender ser lo que el otro necesita que seamos. José Manuel, con la sabiduría musical que había heredado de ambos padres, hizo una observación profunda. Es como una canción que cambia de ritmo y armonía, pero mantiene la misma melodía esencial. Ustedes siguen siendo la misma canción de amor, solo que ahora la interpretan de manera diferente. Lucerito, emocionada, agregó, y nosotros somos testigos de que el amor puede evolucionar, puede crecer, puede transformarse sin destruirse. Eso es un regalo increíble para nuestra generación, que está tratando de entender qué significa amar en el siglo XXI. Lucero y Manuel se dieron cuenta de que, sin planearlo, se habían convertido en ejemplos de algo que muchas parejas divorciadas desean pero pocas logran. Una redefinición completa de la relación que honra tanto el pasado compartido como las personas en las que se han convertido individualmente. La tarde concluyó con los 4 miembros de la familia cantando juntos en el piano, interpretando algunas de las canciones del álbum Transformación. ¿Y entonces? ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Quién imaginaría que Lucero descubriría algo tan conmovedor al seguir a Mijares en secreto? Esta revelación muestra cómo el amor verdadero nunca desaparece por completo, incluso después de tanto tiempo separados. Ver a Lucero emocionada de esa manera, notando cosas que solo ella podía entender sobre el hombre que un día fue su vida, eso nos enseña que algunos lazos son eternos. Cuéntanos aquí en los comentarios, ¿te sorprendió este descubrimiento? ¿Crees que las exparejas pueden mantener este tipo de conexión especial? ¿O tienes alguna historia parecida para compartir con nosotros? No olvides dejar tu like si esta historia te conmovió tanto como a mí. Y suscríbete al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Activa la campanita de notificaciones porque siempre tenemos contenidos que tocarán tu corazón y te sorprenderán. Muchas gracias por ver hasta el final. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te emocionará. Un abrazo y hasta pronto.